Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Me da muchísimo gusto poder conversar esta mañana con dos hombres que han sido visionarios, que han encontrado respuestas y soluciones ante retos reales y que, bueno, pues hoy suman fuerzas y se encuentran ambos, qué fortuna tengo, ahí juntitos y puedo charlar con cada uno. Antes que nada los saludo con muchísimo gusto. Miguel Borrás es director general de DHL Express en España y Portugal. Miguel, bienvenido a este país. Me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Paola. Pues fenomenal. La verdad que me he quedado impresionado del desarrollo que se está llevando a cabo en México, lo bonita que es la ciudad. Conocía México, pero no tan en profundidad como ahora. O sea que muchísimas gracias por recibirnos aquí en vuestro país, que realmente es impresionante. Pues al contrario, bienvenido y ojalá que tengas tiempo y oportunidad de seguir conociendo más, porque, bueno, pues la verdad, la belleza y la oferta de México es inagotable y es hermosa. Lo sabes con claridad, Antonio Arranz, quien es director general de DHL Express México y a quien saludo con muchísimo gusto. Qué bueno reencontrarte. ¿Cómo estás? Paola, qué gusto verte en tan buenas circunstancias y sé que te está yendo muy bien y me da muchísimo gusto volver a reconectarnos. Sí, me emociona, de verdad, poder platicar con ambos. Me tiene muy atenta esta semblanza de uno y otro y el camino tan interesante que han recorrido. Si les parece, lo compartimos justamente con quienes nos siguen a través de esta transmisión para que conozcan un poco más a Miguel Borrás, que mencionaba ya, es director general de DHL Express España y Portugal. Y bueno, pues desde ese cargo encabeza toda la estrategia y las operaciones de la compañía en esos dos países, pero justamente bajo la dirección de Miguel, DHL Express España pues ha alcanzado un crecimiento muy importante, un crecimiento notable. Sí, le ha apostado al auge, claro, del comercio electrónico, pero también una apuesta por la innovación y por la sostenibilidad. Me gusta mucho esto que encuentro aquí, Miguel. Eres un firme defensor del liderazgo basado en las personas. Ya platicaremos de eso. Y bueno, pues desde luego tu apuesta por la innovación que ha sido crucial y que ha entregado tan buenos resultados. Les cuento también de Antonio, a quien tengo la fortuna de conocer ya desde hace tiempo. Él es ingeniero industrial. eh, y bueno, tiene además una maestría en administración, otra en finanzas, un MBA por la Kellogg Management School, en fin, que tiene pues sí un muy importante recorrido académico, pero también un muy importante recorrido laboral y colabora con DHL Express en México desde 2003. La dirección general la ocupa desde 2011. Y bueno, pues reitero, es un gusto platicar con ambos este día porque hay, uf, válgame, muchas preguntas justamente ante los muchísimos retos que el comercio global enfrenta en circunstancias como las actuales. Así que, pues si están listos, me lanzo Listísimos. yo con justamente esta primer pregunta para abrir boca y para pues que empiecen a compartirnos su visión ante un contexto como el actual, donde hay todos estos cambios geopolíticos, donde hay nuevas regulaciones comerciales, donde hay amenazas de aranceles o imposición de aranceles. ¿Cómo le ha hecho DHL? ¿Cómo ha respondido esta empresa en sus operaciones? ¿Cuáles han sido las estrategias clave para poder mantenerse competitivos en un contexto pues tan retador y tan cambiante? ¿Quién quiere empezar? Miguel. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Bueno, es, es indudable que esta volatilidad del mercado, esa situación pues, de los aranceles de Estados Unidos, que es uno de los actores, por no decir el actor principal en la economía mundial, pues está trastornando, de alguna manera está cambiando el panorama del comercio internacional. Pero nosotros pensamos que el comercio internacional va a seguir creciendo, no solo esto, sino que vemos los datos. Es verdad que un primer impacto pues, puede no ser positivo, pero lo que está claro es que el comercio internacional ha venido creciendo en los últimos años, seguirá creciendo acorde con los datos que nosotros estamos manejando internamente en DHL y por lo tanto lo que vamos a ver ahí es que va a haber un reequilibrio
pues de las zonas y de los países emergentes que en este momento quizás no son players importantes, pero lo van a ser. Por otro lado, pensamos también que, bien, nosotros como estamos en 220 países y territorios, somos capaces de ayudar a esas empresas a encontrar esas oportunidades en esos lugares donde se vayan a producir. Y no solo somos capaces de ayudarles a encontrar esas oportunidades, sino que otra cosa muy importante, somos capaces de transportar sus mercancías, porque todo comercio internacional al final se basa en que hay un intercambio de bienes, y ahí es donde está el papel más importante que nosotros entendemos en DHL Express. Por otro lado, también nosotros nos focalizamos sobre todo en intentar ayudar a aquellas empresas que más lo necesitan, concretamente, por ejemplo, las pymes. ¿Por qué? Porque tienen menor infraestructura, porque necesitan de ese apoyo internacional. Y ahí es donde nosotros y nuestra vocación hace pues que puedan ellos encontrar esos espacios, esos mercados, y al final les ayudamos a incrementar sus volúmenes, les ayudamos a diversificar, en definitiva, a tener unas cadenas de suministro mucho más estables y sobre todo, pues a que lo que hemos visto que está ocurriendo en este momento para ellos se transforme pues en eso, en una magnífica oportunidad. Antonio. Mira, el mundo ha cambiado mucho, ¿no? En este último año hemos tenido un cambio radical en los flujos de intercambios, pero nosotros hacemos todos los años, con cada 2 años, un programa que se llama, o un estudio que se llama Atlas, que hacemos con el NYU University. Y es muy interesante porque a pesar de todo lo que estamos viendo en el mundo, como bien lo decía Miguel, los volúmenes de comercio van a seguir creciendo. Simplemente es que se van a relocalizar. Miguel utilizaba una palabra hace un ratito en un panel de acerca que es como el agua. El agua siempre busca su camino. Entonces lo que estamos viendo es que los bloques económicos se están ajustando y entonces tal vez antes veías grandes flujos China-Estados Unidos, pero entonces ahora tal vez lo estás viendo Europa-China. Y ahorita empiezas a ver que México tal vez somos los mejores o los más beneficiados con los acuerdos con Estados Unidos, con las tarifas. Entonces estamos teniendo un beneficio. Y creemos que va a haber todavía un periodo interesante hasta la renovación del nuevo Tratado de Libre Comercio, en el cual va a haber grandes sustos, si quieres llamarlo así, ¿no? O sorpresas. Y también, ahorita lo platicábamos, es que se tiene que, para México, la renovación o la reafirmación del nuevo tratado con la Unión Europea es algo súper importante, porque después de Estados Unidos, Europa es el flujo natural de México. Entonces, México está hoy en dos procesos sumamente importantes, que tal vez no todo el 99% de las noticias está con Estados Unidos, pero hay otro flujo muy importante que estamos hablando de 80,000 millones de euros al año de comercio, que es con Europa, que ese no se nos puede olvidar porque es una renovación sumamente importante del tratado que ya está en los procesos de reconfirmación en el Senado. A ver, qué interesante. Hablas, Antonio, de estos cambios, sí, en el panorama internacional. De hecho, en listas describes algunos de esos cambios y, digamos, de esos nuevos flujos que sigue el comercio internacional. Pero me parece interesantísimo también, Miguel, que hablas pues, de algo, crucial. El comercio internacional va a seguir, y no solamente va a seguir, sino que va a seguir creciendo. O sea, no dejaremos de consumir. Solo que, claro, consumimos en otros mercados y de otras maneras, porque hay también un cambio tecnológico, la incursión del comercio digital, en fin, que está todo cambiando a una velocidad inusitada. Y los cambios, pues, son oportunidades para el que logra adaptarse, ¿no? Hay otros para quienes los cambios pues pueden representar una ola inmensa, un tsunami que los ahoga. Me gusta mucho escuchar que DHL apoya a las empresas en estas circunstancias cambiantes. O sea, no estoy solamente ante dos directivos de una empresa que tiene planes de expansión y crecimiento, sino de una empresa que apoya a otras empresas. Y mencionaste, Miguel, a las pymes, que en México son cruciales. O sea, la enorme mayoría de las empresas en este país son pymes o incluso MIPYMES, empresas familiares que
ante justamente esta urgencia de adaptación y ante estos cambios vertiginosos, ¿cómo le están haciendo? ¿Cómo se están adaptando las pymes a todos los cambios en las regulaciones comerciales internacionales? Se los pregunto a ambos. Fenomenal. Mira, pues Paola, te voy a poner un ejemplo. Nosotros, una experiencia que no es igual que la que estamos viviendo ahora a nivel mundial, con toda esta tormenta geopolítica de aranceles, etcétera, pero que es parecida porque transformó también la Unión Europea, fue el Brexit. La salida pues del Reino Unido de la Unión Europea pues fue bastante traumática, como suelen ser la mayoría de los divorcios, y además pues bastante intensa y bastante dura. Entonces ahí ya ocurrió algo parecido a lo actual, es que las empresas españolas, pequeñas y medianas, y también las grandes, obviamente, que las empresas españolas pequeñas y medianas son más del 99% del tejido industrial, con lo cual creo que es bastante paralelo con lo que ocurre a México, pues claro, estas empresas tuvieron que aprender a exportar al Reino Unido, porque hasta el momento no era una exportación, era un simple intercambio de bienes, un envío, etcétera, como si fuera plenamente doméstico. Entonces esas empresas, y muchas de ellas, solo exportaban o enviaban sus envíos a la Unión Europea, es decir, que no sabían de la exportación y no sabían de las aduanas. En aquel momento tuvieron que aprender de las aduanas porque el Reino Unido, uno de los principales socios de la Unión Europea en este momento, pues ya tenía aduanas. ¿Qué hicimos ahí? Pues acercarnos a nuestros clientes, a estas pequeñas y medianas empresas, darles soporte, explicarles qué alcance tenían esos cambios desde un punto de vista legislativo, desde un punto de vista aduanero, desde un punto de vista estratégico y sobre todo también pues buscar ahí qué segmentos y qué sectores podían ser interesantes en el nuevo escenario. Es decir, que nuestro papel está en intentar ayudarlas a que tengan una visión estratégica de cómo se transforma el mercado y dónde pueden estar las oportunidades, pero luego también una cosa mucho más pragmática, que es hacer que se puedan vencer esas dificultades que en este caso concreto pues eran aduaneras. Y este es uno de los temas fundamentales donde yo creo que nosotros podemos asesorar a nuestros clientes, porque el mundo es muy diverso, las aduanas, las barreras aduaneras en todos los países son distintas y nosotros pues afortunadamente tenemos la red más extensa que pueda existir en la logística en el mundo y estamos presentes en los 220 países y territorios con casas propias o con socios, lo cual asegura que nosotros vamos a ayudar a estos clientes a buscar las mejores oportunidades en cada momento. Tengo que confesar que me sorprende saber que, bueno, han incluso sido parte de eso, ¿no? De una capacitación de temas vinculados pues sí, a asuntos de aduanas, pero claro, es que de pronto ahí puede haber trabas que frenan y matan a una pequeña empresa y bueno, pues ustedes se encargan de que no sea letal, sino de que las empresas sobrevivan justamente con esa capacitación. Te lo pregunto también a ti, Antonio, pedirte que esto mismo pues lo traigas, digamos, a este continente y al caso mexicano, los desafíos que ustedes ven como oportunidades y que precisamente pues llevan a DHL a apoyar a las pymes con las nuevas oportunidades de exportación y de internacionalización. ¿Cómo lo hacen de este lado del mundo? Nosotros tenemos 18,000 pymes que tienen una cuenta ya con DHL y normalmente siempre vienen a nuestras tiendas. Tenemos más de 800 tiendas tenemos también muchísimas pymes que van a nuestras tiendas que están por toda la República Mexicana. Y obviamente un tema muy crítico es capacitación. Con todos los cambios que ha estado pasando, la pyme, hay un tema un poco técnico que se llama de minimis, que el de minimis es un tema que se usaba a nivel global, en el cual los países no cobraban impuestos por cierto valor de mercancía. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tenía hasta $800, no te cobraba impuestos. Entonces, podías mover los flujos de mercancías muy fácilmente alrededor del mundo y cada país definía el de minimis en cierto valor. Con esta guerra tarifaria que empezó en el 2025, lo que ha sucedido es que en el mundo ha desaparecido el de minimis. Lo han reducido o lo han desaparecido. Y esa parte es donde nosotros jugamos un rol muy importante para todas estas pymes, porque ellas estaban acostumbradas a poder mover sus paquetes sin tener ningún problema de impuestos. Y de repente, de la noche a la mañana, aparece todo este proceso que ellos no están acostumbrados.
Y ese es el nuevo mundo. O sea, es como, yo siempre me gusta la fábula del queso, ¿no? Que se movió el queso. Siempre estuviste acostumbrado a buscar al queso de una manera y ahora tu queso está en otra ratonera y entonces tienes que aprender a cómo llegar al queso. Y esa es la chamba que tenemos que hacer. Nosotros hemos firmado acuerdos con muchos estados, entre ellos Querétaro, Yucatán, Nuevo León, Ciudad de México, el, Sinaloa, Sonora, en el cual vamos y les capacitamos y estamos también con Coparmex, en el cual estamos platicando, ok, yo les puedo ayudar a darles todo ese conocimiento que además va cambiando día a día. El tema del caótico, que por eso digo que van a ser 2 años difíciles o más, es que todos los días va cambiando la regla, ¿no? O sea, hoy te dicen es verde y mañana te dicen, bueno, verde con moñito y pasado mañana te dicen verde, moñito y azul, ¿no? Por ejemplo, puede pasar que ahorita esta semana se está votando la ley aduanera en México y depende de cómo pase la ley aduanera en México, va a ser tu proceso de exportación o importación. Entonces, vamos a tener que entrenar a todas estas pymes. Oye, la nueva ley aduanera en México trae estos cambios, prepárate, ¿no? Por ejemplo, tu agente aduanal tiene que tener ciertas condiciones, que es un poco como viene la ley en México, ¿no? Tu propuesta. Oigan, tremendo, ¿no? Son muchos retos. Justamente les pediría que nos hablen sobre, pues, los aprendizajes más importantes que han tenido en su unidad de negocio a lo largo de este año y sobre todo cómo esos aprendizajes impactan o influyen en su enfoque para la temporada alta. Claro. Queremos aprender de ustedes, los estoy exprimiendo y aprovechando. Mm. Adelante, Bueno, Miguel. gracias. Bueno, lo primero de todo que creo que es importante reseñar es que, aun a pesar de las dificultades, estamos viendo que el comercio internacional es resiliente. Es decir, busca siempre su cauce, ya lo ha comentado también Antonio, esa similitud del agua que busca su cauce. También lo que tenemos que ver, y que se ha dicho también anteriormente en el panel, pues que también hay diques y hay que ver cómo sorteamos esos diques, ¿no? Porque el agua al final tiene que fluir, ¿no? Entonces, yo creo que una de las enseñanzas es esta, es decir, nunca el comercio internacional va a desaparecer. Es más, cuanto más se ha enriquecido el mundo a nivel general ha sido cuando el comercio internacional ha sido más fácil. Y eso genera riqueza en general y se reparte entre los países. Yo creo que cuando los dirigentes de los países pues abandonen ese proteccionismo y entiendan que esa mejora para el mundo también es mejora para sus países, yo creo que esto es algo que va a calar y que va a hacer que crezcamos mucho más. Luego, por otro lado, pues nosotros también tenemos que y estamos muy involucrados en lo que es la innovación tecnológica. La innovación tecnológica es capital, ha sido lo que nos ha posibilitado pues, ese crecimiento del e-commerce, por ejemplo, todas las plataformas digitales. Pues bueno, prácticamente antes de la pandemia, pues esto, pues bueno, ya existía, pero no estaba al orden del día en todos los consumidores. Ahora sí, es verdad que hay países que van más rápido, están más maduros, otros menos, pero yo creo que esa innovación, esa irrupción de Internet en la vida y en la logística es muy importante, aparte de las propias innovaciones que nosotros implementamos en nuestros sistemas para dar esos servicios nuevos que requieren nuestros clientes, y no solo nuestros clientes, sino los clientes de nuestros clientes, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos aprendiendo en ello y estamos invirtiendo pues en todas las nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, es otro elemento importante. Otro elemento que estamos trabajando y que viene ligado pues con la innovación, pues es todo lo que es la sostenibilidad. Es verdad que hay países muy maduros, por ejemplo en Europa, pues los países nórdicos pues son países donde realmente en su ADN está el ser sostenibles, pero luego en el resto del mundo pues hay países pues que lo son más, que tienen más de esa conciencia, otros menos. Nosotros lo que estamos es desarrollando un producto que le llamamos Go Green, que lo que hace pues justamente es esto, ofrecerles a nuestros clientes la posibilidad de colaborar y de reducir su huella de carbono de alcance 3, porque en algunos sectores eso también es estratégico, eso es una innovación y que ofrece una ventaja competitiva, porque sus propios clientes quieren y exigen que los productos sean sostenibles. Hay muchos sectores en este momento que están en este nivel.
Y por otro lado, pues bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no? Que el comercio internacional es resiliente y que al final, a través de la innovación y a través de la diversificación, pues va a seguir creciendo. Y diversificación lo entendemos también desde un punto de vista no solo geográfico, pero también desde un punto de vista sectorial. Es decir, hay que buscar sectores que están creciendo, pues todo lo que es la logística, pues de hospitales, de sanidad, todo lo relacionado con esto, las nuevas energías, la logística para las nuevas energías, el e-commerce, también es otro elemento. Lo que pasa es que el e-commerce ya no es tan novedoso, o que hace algún tiempo, pero sigue siendo un potencial de crecimiento importante, ¿no? Y bueno, en definitiva, pues esto es un poco nuestra visión: resiliencia, diversificación y estar pendientes de las novedades que los consumidores al final van a pedir. Y Paola, yo creo que nosotros somos una empresa alemana y tenemos una visión de largo plazo. Entonces, esto nos hace muy favorables a la situación de México. Vas a decir, ¿cómo? Pues es que es bien sencillo. Cuando hay tanto tumulto, normalmente es cuando la gente no invierte, ¿no? Le da miedo, no sé qué va a pasar mañana, entonces mejor me guardo, mejor me espero. Y nosotros siempre que hemos tenido estas situaciones, es cuando mejor hemos salido. Este año, por darte una idea, hemos expandido nuestra estación, nuestros puntos de venta a más de 830. Hemos hecho 100 tiendas este año. Cuando nadie invierte en eso, hicimos 100 tiendas. La semana pasada estuvimos con el director general de aduanas y le dijimos todas las inversiones que vamos a hacer para todo el proceso que tenemos que importar y exportar. Estamos expandiendo aviones domésticos 737, 3 aviones más. Estamos invirtiendo, eso es impresionante. Es el primer año en toda la historia de DHL que compramos $100 millones en vehículos. Estamos comprando 800 vehículos para poder llevar el temporada alta. Y eso, si tú tomas la foto en febrero o en marzo y no pensaras que México tiene un potencial enorme a largo plazo, nunca haces esas inversiones. Y eso lo que nos permite es, sí, tenemos el tumulto del día a día, que de repente los volúmenes se caen tremendamente y al día siguiente cancelan la tarifa y entonces todo el mundo se pone a exportar o todo el mundo se pone a importar. Y lo que hemos visto es una turbulencia muy grande, es como un electrocardiograma que hace así, ¿no? Pero lo importante es que tú piensas que en el largo plazo el electrocardiograma va a ser así, va a subir. O sea, que vas a tener un volumen hacia arriba. Y ese pensamiento de que México es un lugar para estar en el largo plazo, eso es lo que yo creo que nos hace súper distintos y podemos ayudar a todas las pymes y a las compañías. Porque, por ejemplo, nuestros empleados, ¿no? Es un tema que no hemos platicado, pero cuando tú tienes a 8,500 empleados en México, que les dices, tu familia va a tener un futuro mejor porque estamos creciendo y estamos invirtiendo, la gente que trabaja en DHL lo que piensa es, yo tengo que entregar la mejor calidad posible, porque eso es lo que me va a asegurar es que yo tenga un mejor futuro para mis familias. Y ese es el mantra que tenemos. Extraordinaria calidad porque te permite crear un futuro para ti y para tu familia. Y eso nos hace Great Place to Work número 1. Entonces se vuelve un ciclo virtuoso. Entonces, en lugar de empezar por infraestructura, nosotros siempre empezamos por gente. Gente te da una gran calidad de servicio, una gran calidad de servicio te va a dar una red rentable. Vas a hacer dinero. A ver, bueno, de entrada agradecerte, Antonio, esto tan esperanzador que nos dices, porque de pronto podemos escuchar a quienes desde el discurso que sea político o el que sea, hablan de un futuro prometedor para, en este caso, México. Bueno, DHL ve un futuro prometedor en México y tan lo ve que le invierte, ¿no? Y creo que eso, pues sin duda, es muy esperanzador, ¿no? Que tengan esta visión de largo plazo, que sean capaces de ver más allá de la crisis actual, que de pronto nos nubla la vista, ¿no? Y no nos permite observar lo que puede venir después, que, bueno, pues según sus propias estimaciones y sobre todo y según su apuesta, pues es de un futuro, de un buen futuro, pues, para México en términos económicos. Pero déjenme ir a esto que planteabas, Miguel. Es que tocaron varios puntos
todos interesantes. Entonces, abren las puertas a muchas preguntas. Yo sé, Miguel, que para ti la innovación es muy importante. Ha sido, pues digamos, no solamente tu lema, sino algo a lo que le has apostado a lo largo de los años y que ha permitido que entregues tan buenos resultados. Hablar de innovación en un momento como este. Mencionabas tú, por ejemplo, el nacimiento de Internet y todos ya hemos dimensionado cuánto cambió nuestra realidad, no solo comercial y laboral, sino hasta humana, a partir del nacimiento de Internet. Hoy los expertos en tecnología hablan de la inteligencia artificial generativa como un elemento que no solamente cambia la realidad actual, sino que la transforma radicalmente. Hablan de un cambio de paradigma, de un salto cuántico. ¿Ustedes cómo están abrazando pues sí, esto que ya tenemos enfrente, que está cambiando la realidad a una velocidad inusitada? Eh, ¿Cómo abrazar esas posibilidades en términos de innovación? Y cómo además, esta digamos que son muchas preguntas en una. Esto que hoy la tecnología nos entrega, ¿cómo se traduce en innovaciones en logística, en tecnología, incluso en inversiones para que DHL pues siga siendo lo que siempre ha sido, eficiente, flexible, que se adapta a las circunstancias, incluso a las retadoras como la digamos, esta crisis actual? Muchas gracias. Esta es una pregunta muy amplia. Voy a tratar de desgranar una parte de ella. Si me dejo algo, pues agradeceré que preguntes, Paola. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial. Este es un tema pues que nosotros estamos trabajando en ello, que tenemos ya procesos que se están basando en inteligencia artificial, y he dicho que quería tocarlo en primer lugar porque es un tema sensible, porque es un tema pues, que puede ser una amenaza o puede ser percibido como una amenaza por las personas, en definitiva. Nosotros no lo vemos así. Nosotros lo que vemos es que la inteligencia artificial lo que va a facilitar va a ser la vida a las personas. Y nosotros lo enfocamos de manera que la inteligencia artificial nos ayude a realizar todas aquellas tareas más repetitivas y que no añaden ningún tipo de valor, mientras que lo que hacemos es procurar entrenar a nuestras personas en aquellas tareas que sí dan valor y añaden valor. Entonces, un poco entroncando con lo que decía Antonio sobre que para nosotros, nuestro negocio empieza por las personas y que siendo Great Place to Work, pues lógicamente ese es el enfoque que nosotros le queremos dar también a la inteligencia artificial. Hay muchas aplicaciones ya en ello, estamos en una fase inicial, pero creo que es un futuro esperanzador que va a ayudar muchísimo. Nosotros no lo vemos como como algo que vaya a perjudicar, sino que lo vemos como algo que pueda ayudar. Independientemente de esto, seguimos haciendo desarrollos de todo tipo de tecnología, lógicamente. El e-commerce, pues bueno, ahí nos volcamos. Tenemos herramientas pues para facilitar la vida a nuestros clientes, a los destinatarios. Tenemos herramientas que facilitan a nuestros clientes pues toda la información aduanera, todas las barreras que existen en otros países. Cómo podemos hacer, cómo ellos pueden hacer para vencerlas y prepararse para ello. Pero no solo innovamos desde un punto de vista de tecnología, también o informática, llamémosle. Estamos innovando también en nuestros centros de trabajo, en nuestras instalaciones. Como ha comentado Antonio, las inversiones siguen. Siguen en México porque la capacidad de crecimiento de México es inmensa, ¿no? Los 120 millones de habitantes y el mercado potencial que tiene México es inmenso. Pero bueno, en otros países, quizás con menos potencial, pero que también estamos ahí, también estamos invirtiendo, ¿no? En el caso de España, pues recientemente hemos inaugurado el nuevo hub de Barcelona, donde hemos multiplicado por 7 la capacidad que teníamos hasta ahora. Un paquete cuando entra en nuestras instalaciones en 4 minutos está clasificado y sale ya a la furgoneta para ser distribuido. Yo creo que esto también es una innovación tecnológica importante. En este momento, pues, aún no siendo el hub más grande que existe en nuestra red, sí que es el más moderno, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que este tipo de inversiones, al final, pues también están haciendo la vida más fácil, están haciendo que estemos preparados para un futuro más fácil, más rápido, más inmediato. Pero no solo esto, nosotros enfocamos toda esta innovación
como he dicho antes, y siempre alrededor de la pyme. Es decir, toda esta innovación, todo aquello que podemos hacer para hacer a la vida más fácil a nuestros clientes y a las pequeñas y medianas empresas, pues se lo estamos poniendo a su servicio. Y Pau, déjame darte un ejemplo de inteligencia artificial que yo creo que les va a encantar. Ahora con inteligencia artificial se piensa mucho en texto, pero hay una parte de audio muy importante, que es donde está avanzando mucho. Entonces, imagínate que tú tienes una licuadora, ¿vale? Pues vamos a poner un ejemplo de una licuadora para hacerlo súper sencillo. Entonces, tú le dices a inteligencia artificial que grabe a la licuadora cuando funciona bien, ¿vale? Entonces hace, ¿no? Y de repente, y la haces que grabe 100 veces el sonido cuando funciona bien. Entonces tú pones al audio a que esté constantemente oyendo a la licuadora como opera. Y si de repente la licuadora, en lugar de hacer, ahora hace, la inteligencia artificial, porque es un modelo que va aprendiendo, detecta que ese ruido no es el correcto. Y entonces te dice, va a fallar, o va a fallar de tal manera. Eso llevándolo a DHL, vamos a un sistema de mecanizado gigantesco que tenemos, que es donde se mueven los paquetes como Toy Story en el aeropuerto. Cuando te acuerdas la película de Toy Story, donde se movían los paquetes, las maletas en el aeropuerto, así funcionan nuestros hubs cuando movemos paquetes. Entonces imagínate que tú vas con el mecanizado y oyes el audio todo el tiempo y sabes si el mecanizado va a fallar. Eso ahorra muchísimo dinero. Y esa tecnología es baratísima. Y no estás eliminando humanos, no estás atacando al ser humano que se va a desaparecer al ser humano. Es simplemente algo que el ser humano hoy no lo puede hacer y lo hace con inteligencia artificial extremadamente barato. Y vas a ver mucho más de eso constantemente. Con los ejemplos pues tan claros, ¿no? La verdad es que qué gran manera de ilustrarlo. Y pues sí, con una tecnología, como dices tú, barata, si se puede predecir una falla, pues entonces se evita. Y bueno, pues es radicalmente distinto el resultado. Trajiste a mi memoria eso que ocurría en la película Invítenme a un Hub, que yo quiero ver eso en acción. Pau, me encantará. Déjame resumirte que el hub de Querétaro le invertimos $100 millones, lo inauguramos en marzo de este año y mueve 41,000 piezas por hora. Es una locura, 41,000 piezas por hora, mover y procesar es verdaderamente grande. Ahora sí que déjame ver. El de aquí, mi querido Miguel, en Barcelona tiene 21,000 piezas por hora. Es la mitad, es la El otro es 41,000 en México, para que veas el potencial de México. No, perdón, pero tengo que aprovechar, mi querido Miguel. No, es cierto, el potencial de México, y siendo una economía emergente como lo es inmenso, porque tiene un desarrollo muy potente. No solo esto, sino los potenciales consumidores en México. Son personas jóvenes. En Europa la población ya no es tan joven. Sí. Entonces, esto efectivamente pues da una posición de México donde las inversiones tienen un futuro innegable. Sí. Y otro tema que Pau, decías, y es muy importante, que México, yo siempre cuando doy pláticas sobre estos temas, siempre digo que México vive una realidad distinta al tener una demografía joven. Hay muchísimas de estas tecnologías que se tienen que implementar porque ya no hay gente que quiera trabajar en ciertos lados, o te vale $100 la hora, como puede ser en Suiza, ¿no? Entonces, llega un punto en que tienes que tener tecnologías de inteligencia artificial porque simplemente no tienen mano de obra. México es un caso distinto porque tenemos tanta gente joven que todavía no vemos la necesidad. Cuando en unos 20 años la vamos a empezar a ver fuertemente, pero hoy el mundo ha avanzado tanto en ese tema de vejez, o sea, se ha hecho viejo el mundo, que ya estas tecnologías se necesitan para poder mantener un estándar de vida. Bueno, de hecho, si me permiten la confesión, es una de las muchas razones por las que me gusta ir a España, porque rejuvenezco, al menos en términos relativos. Pero sí, más allá de esta proyección que les pido una disculpa, les propongo algo, escucharlos hablar de lo que ocurre en España y los retos en España, de lo que ocurre en México y los retos en México. Pues me lleva a preguntarles justamente, pedirles que nos compartan, se nos están acabando los minutos, es una lástima.
porque no hay minuto desperdiciado con ustedes. ¿Qué mensaje les darían a las empresas, tanto mexicanas como españolas? Es importante poder aprender unos de otros, ¿no? Y de las referencias distintas que tenemos y los retos distintos que tenemos. ¿Qué les dirían sobre cómo aprovechar esta realidad actual, este nuevo orden de comercio internacional, pero también estas nuevas tecnologías? En fin, este momentazo, déjenme llamarlo así, pues tan interesante y tan retador. Bueno, pues voy a empezar yo, ya que Antonio me ha cedido la primera parte de la intervención. Eh, es la parte más fácil, le voy a poner un poco más difícil a él, porque voy a decir una serie de elementos que creo que son fundamentales y que son genéricos, ¿no? Lo primero de todo es a las empresas diversifiquen, pero diversifiquen de verdad. No solo geográficamente, también sectorialmente. ¿Por qué no investigar nuevos sectores que están en crecimiento? Explorar, hay que explorar pues dónde pueden haber oportunidades en esos nuevos sectores. Tiene sus riesgos, obviamente, ¿no? Pero a continuación hay que ser ágil, porque esas oportunidades, claro, la va a ver mucha gente. Si eres el primero en verlas, vas a ser capaz de aprovechar ese momento, ¿no? Por lo tanto, hay que tener una mentalidad muy abierta, hay que tener una mentalidad de asumir riesgos y de agilidad. Eh, Además, creo que hay otro punto que quizás está muy de actualidad en Europa, quizás menos en otros países, que es la sostenibilidad. Yo creo que, y desde el punto de vista de la logística, no podemos olvidarnos de este elemento fundamental para la supervivencia del ser humano en la Tierra. Al final, la logística, pues dentro de otros sectores, pues bueno, dejamos huella de carbono, eso es así. Por lo tanto, nuestro compromiso tiene que ser disminuirla en una primera instancia, eliminarla en un futuro. Y al final vamos a dejar un mundo mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos, que ya es mi caso. Pero no solo eso, sino que es que en un futuro inmediato puede que haya gente joven que no compre productos que no sean sostenibles o que no hayan sido transportados de forma sostenible. Es decir, eso es también una ventaja competitiva. Y que celebro, permíteme decirlo, o sea, que DHL apueste por sí, opciones, digamos, con esta conciencia medioambiental me parece muy relevante, ¿no? Más allá de que sí, los consumidores cada vez lo exigen más, me parece relevantísimo que hagan tanto énfasis en que no se enfocan nada más en que digamos, en las cifras de los pesos o los euros o los dólares, sino que hablan de seres humanos y hablan del planeta que habitamos los seres humanos, de la salud pues, de ese planeta. Antonio. Yo le llamaría curiosidad, porque vamos a tener, estamos teniendo dos temas que difícilmente se van a volver a aparecer juntos. Uno es todo el tema de tarifas y de la geopolítica de cómo se está acomodando el mundo, y el otro es toda la parte de inteligencia artificial. Por eso hay que ser como pyme, tú tienes que ser sumamente curioso, porque verdaderamente van a poder salir muchísimas oportunidades y se van a cerrar muchísimas. O sea, son todas estas disrupciones tan profundas, tan sistémicas, abren extraordinarias oportunidades, pero también cierran muchas cosas que tú dabas por hecho, como te digo, como el queso, ¿no? Siempre has visto el queso en el mismo sitio, puede ser que ya no vaya a estar ahí, entonces tienes que buscar, tienes que ser curioso. Y yo le diría a la pyme, sé curioso, ve a todas las ferias, haz redes, network, ¿no? Lo que nosotros le llamamos el network, que en inglés se llama network, pero en español es haz tus redes de contacto. Porque al hacer las redes de contactos y ser la curiosidad, puede ser que hoy estés vendiendo algo y de repente salga una oportunidad en nuevas energías o en salud, por ejemplo, México, ¿no? México es impresionante. Nosotros recibimos 1.2 millones de americanos que están retirados en México haciendo salud, ¿no? Es una extraordinaria oportunidad. Toda la parte de nuevas energías, que México no tiene dinero, o sea, el gobierno de México no tiene dinero para hacer todo lo de nuevas energías. Va a haber mucha oportunidad, sí, para las grandes, pero también para las chiquitas. Entonces, todo ese es ser curioso y entender que en este mundo tan caótico, las puertas que se cierran, se abren otras. Y tener esa resiliencia.
Oigan, lo disfruté muchísimo. Antonio, hablas de ser curiosos. Yo curiosa soy. Bueno, y me parece que tengo la profesión correcta, ¿no? Para una Así mujer es. curiosa. Así que no me dejen con la curiosidad de conocer los hubs, tanto de Querétaro como de Barcelona. Me encantaría. Un placer. Y bueno, por lo pronto me ha encantado escucharlos a ambos, aprenderles. Gracias de verdad por estos minutos. Para quienes nos siguen, decirles que bueno, muy probablemente les esté pasando lo que a mí, que quieren regresarse a escuchar con detenimiento algunas de esas respuestas porque pues nos han regalado muchísimo del conocimiento y de la experiencia que han acumulado en estos años. Así que pueden ver la entrevista completa tanto en mi canal de YouTube como en los medios digitales de DHL. Agradecidísima con ambos. Gracias, Miguel Borrás, director general de DHL Express en España y en Portugal. Gracias, Antonio Arranz, director general de DHL Express México. De verdad que lo disfruté muchísimo y aprendí. Así que los abrazo y bueno, pues si hay algo más que quieran decir, adelante, tienen un minuto. México tiene un gran futuro. Hoy nos decían en el panel que a veces los mexicanos somos más negativos de lo que el mundo nos ve a los mexicanos. Y eso me encantó que nos lo dijeron en el panel con España. Pues yo diría que aprovechemos el momento que nos da la situación geopolítica para hacer que México sea el punto de entrada de Europa en América, y en América Latina particularmente, y al revés, que España sea el punto de entrada para Europa, para América Latina. Eso, aprovechar esa cercanía que pues ya tiene siglos de existencia para justamente convertirla o darle aún mayor espacio a esa ventana y esa cercanía con el potencial comercial que puede haber entre los dos países. Les agradezco a ambos y los abrazo nuevamente. Muy buenos días. Gracias, Pau. Un gusto verte. Gracias. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Gracias, Miguel. Gracias, Antonio. Gracias a todos.